Gracias, señor presidente. Este es un debate que el Centro Democrático recibe con compromiso y con convicción, así se haya dado de manera improvisada y así hoy tengamos una magra presencia del partido de gobierno. Yo pertenezco también, presidente, a una generación que soñó con la paz y que vio muchas personas luchar por la paz. Pero también pertenezco a una generación que vio el humillante trato de los violentos a la generosidad del Estado colombiano, como ocurrió en el año de 1999. Y también pertenezco a una generación que entendió que la paz sin seguridad, que la paz sin imperio de la ley, es efímera, es un concepto vago y por qué no decir gaseoso. El error que hemos vivido los colombianos es que este debate se volvió maniqueo y se llevó a un plano electoral o electorero y se trató de decir que quienes pedíamos una paz sin impunidad éramos enemigos de la guerra. Qué curioso, hace unas semanas quienes nos decían guerreristas hoy nos endilgan es pacifismo. Pero lo sorprendente de todo, señor presidente, es que en una democracia, como lo decía el presidente Kennedy, usted puede ganar con el 50% de los votos, pero no puede gobernar con el 50% de los votos. Y por eso las críticas que ha hecho el Centro Democrático a este proceso son sustentadas, son justificadas, y lo que buscan es el debido escrutinio del pueblo colombiano. Permítame empezar por una primera. Aquí hay fallas estructurales. El gobierno no quiso aceptar como precondición para un diálogo la suspensión de actividades criminales. Y por eso quizás improvisadamente, para comparar el primer gobierno de lo que aquí se ha llamado el gobierno de la guerra, que está en azul, y en rojo el que hoy se llama gobierno de la paz, vemos que entre el 2002 y el 2006 solamente en actos terroristas hubo una reducción de más del 60%, y en los últimos 4 años ha aumentado 89% el número de actos terroristas. Y adicionalmente, la extorsión del gobierno que se llama el gobierno de la guerra, o el que han tratado de caricaturizar así, una reducción del 21% en la extorsión, y vemos el aumento en los últimos 4 años que supera el 255%. ¿Por qué esto es importante? Porque las actividades criminales deben ser sancionadas ejemplarmente, quien quiera sea quien lo cometa. Y por eso se tiene que ser implacable con el paramilitarismo, como se tiene que ser implacable con los movimientos guerrilleros. Porque aquí una masacre cometida en nombre de Marx o en nombre de Lenin no excusa que sea una masacre que amerite la sanción ejemplar del Estado. Y lo mismo cuando se hace en nombre del paramilitarismo. Y es muy importante, señor presidente, que aquí se tenga claridad que lo que el Centro Democrático ha pedido es que no se puede negociar mientras se está torturando lentamente el pueblo colombiano con el terror. Pero también hay otras cosas que son importantes en lo que ya deberían denominar gestos de paz. Aquí se negoció en este plenario el marco jurídico para la paz y ese día hubo un atentado terrorista contra el doctor Fernando Londoño Hoyos, que además dejó bastantes víctimas inocentes. Y se dio demostración de paz cuando estábamos viviendo un acto terrorista en la ciudad de Bogotá. Y mientras se habla de avances en el proceso de paz por esta administración, vemos cómo minan colegios de niños indefensos en el Cauca, o cómo mueren en Cauca. El segundo tema es que nosotros pedimos una paz sin impunidad, no por capricho, sino porque Colombia, con honorabilidad y con convicción, se adscribió al Tratado de Roma, a la Corte Penal Internacional, uniéndose a más de 130 países para que no quedaran en la impunidad crímenes como el reclutamiento de menores, como minar campos, como la tortura, como las masacres, como el genocidio. Y también, señor presidente, se unió a esa causa porque la humanidad hoy está unida en ese propósito. Mire, hay los enemigos de la paz, como lo llamaría
el gobierno que se dio la semana pasada en contra de lo que se ha llamado acá justicia transicional, que pareciera más justicia transaccional. El relator especial de Naciones Unidas contra la tortura dijo que la estructura de penas que se ha planteado en Colombia puede ser muy peligrosa, porque no hay proporcionalidad entre la sanción y los crímenes cometidos. Y otro enemigo de la paz, el director de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, también ha alertado sobre eso. Y digo enemigo de la paz porque usa los mismos argumentos que el Centro Democrático ha traído sobre la mesa, para que acá se garantice, señor presidente, por parte del gobierno, que haya un mínimo de penas privativas de la libertad para los delitos de lesa humanidad. Qué complicado ha sido que el gobierno diga eso con vehemencia y con claridad al pueblo colombiano, que sí va a haber cárcel a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. El tercer tema tiene que ver con el modelo de país. El modelo de país no puede estar sujeto a la presión de los violentos ni tener una institucionalidad paralela. Sí vimos algo muy grave, doctor Horacio, el año pasado se retiró el proyecto de ley de Valdís presentado por el ministro Lizarralde para complacer una exigencia del grupo negociador de las FARC en Cuba. Y eso es verdad. Y el país lo sabe, ustedes lo saben, señores parlamentarios. Yo me pregunto, el gobierno dice que no ha negociado, lo negociado parcialmente se ha anunciado que hará parte estructural del plan de desarrollo, usurpándole un derecho que la Constitución le entrega al Parlamento colombiano, donde sus representantes elegidos popularmente deben expresar acá lo que quieren que sea el país, y no darle privilegio para aquellos que tienen las armas en contra del pueblo colombiano, se las impongan criminalmente mientras siguen cometiendo el terror. Procesos que tienen que ver con algo muy grave, señor presidente. Se está discutiendo ese plan de desarrollo con esas negociaciones, con esos acuerdos en medio de la barbarie, en medio de los ataques, y solamente quiero que el pueblo colombiano sepa que en lo que va corrido este año los ataques a la infraestructura petrolera ya le están hizo un hueco fiscal de 2 billones de pesos que además se va a ver representado en esa enorme carga tributaria que viene y que hoy se está ocultando tras el tapete o debajo del tapete. Narcotráfico. Se está hablando de negociar con uno de los principales carteles de la droga y qué sorpresa que no se hable de extinción de dominio. Qué sorpresa que no se hable de erradicación, qué sorpresa que no se hable de sustitución, qué sorpresa que no haya un compromiso fehaciente con indicadores medibles. Porque eso es lo que el país demanda de quienes han cometido el peor crimen ambiental de la historia de Colombia. Como si no se supiera que para sembrar una selva, una hectárea de coca, tienen que destruir casi 3 hectáreas de selva tropical húmeda. Porque esos también son verdugos del patrimonio ambiental de Colombia. Señor presidente, la paz no puede ser el triunfo del crimen sobre la justicia. Y el crimen tiene que mostrar arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con una reparación moral a las víctimas que debe ser el sometimiento a la justicia. Yo pertenezco a una generación que no cree en las zonas de despeje. Y no cree porque hay una constitución democrática que fue elaborada por cientos de colombianos a las cuales las FARC se negó participar, que exige con claridad que el Estado proteja la vida, honra y bienes de los colombianos. Y el territorio no se puede ceder. Como también pertenezco a una generación que cree en el monopolio de las armas. El monopolio debe estar en el Estado. Las armas no pueden estar en poder de los particulares. Una sociedad desarmada es una sociedad que camina rumbo a la paz. Y tampoco puedo decir que soy capaz de tolerar que crímenes de lesa humanidad queden sin castigo. Solamente termino con una frase. Yo no conozco a Luis Carlos Restrepo. Nunca he estrechado su mano. Pero lo que sí puedo decir es que Luis Carlos Restrepo es uno de esos colombianos que entregó su vida a lo que aquí se ha denominado la paz, que entregó su vida a desmovilizar a los peores grupos armados que haya tenido este país. Y yo no creo que este Congreso le haga daño a la honra de Luis Carlos Restrepo, tratando de mancillar su honra.
Y también creo, señor presidente, que si queremos construir la paz en el diálogo de este Parlamento, lo primero que tenemos que hacer es respetar las posiciones, no caricaturizar a quienes creemos que la libertad y el orden... Un minuto para que termine, senador. Y sobre todo, que se le exija al gobierno, que hasta hace unos meses nos tildaba de neonazis, de fascistas, respeten. Porque nosotros somos un partido que ha llegado acá a debatir democráticamente y hemos pedido que si este proceso llega a su fin, iremos al debate de las urnas, a defender los mismos principios, porque no somos claudicantes ni nos amainamos el primer ruido. Pero necesitamos sí que las bancadas estén dispuestas a entender que penas privativas de la libertad, que no elegibilidad política para criminales atroces, que suspensión de actos violentos es necesario para sembrar la confianza en el pueblo colombiano. Muchas gracias, presidente.